¿Quiénes somos? ¿Qué nos hace ser quienes somos? Algunos dirán que los recuerdos, otros que las decisiones. Pero quizá la respuesta sea mucho más simple y más compleja al mismo tiempo. Quizá lo que nos define no es lo que vivimos, sino cómo elegimos contarlo. Las historias están en todas partes. Se cuelan en las palabras que elegimos, en los recuerdos que conservamos y en los sueños que nos persiguen. Por siglos han definido a la humanidad, no como un pasatiempo o una distracción, sino como espejos. Espejos que devuelven imágenes de quiénes fuimos, de quiénes somos y quizá de quiénes podríamos ser. Entonces, la pregunta inevitable se asoma. Si somos historias, ¿qué historias somos? Porque al contarlas, ya sea con palabras, silencios o recuerdos, revelamos algo más profundo que los hechos. Dejamos ver lo que somos. Y ahí, entre lo que decimos y lo que callamos, está la respuesta. Sean bienvenidos un día más. El otro día me pasó algo raro. Había tenido un sueño y más raro aún, lo recordaba. Hoy ya no lo tengo tan presente, pero era algo así como que estaba en un parque lleno de flores, hermoso el parque, cuando de repente un perro venía y me mordía. El sueño terminaba con ese perro pidiéndome disculpas mientras su pelaje cambiaba de color. Lo que sí recuerdo bien de ese día es que cuando me desperté pensando en ese sueño no le di mayor importancia. Al menos no hasta la tarde, cuando mi algoritmo de YouTube me recomendó una charla de Borges que hablaba casualmente sobre los sueños. No era una súper señal, pero la coincidencia fue suficiente para que lo viera. En esa charla, Borges tocaba muchos temas, centrándose principalmente en las pesadillas. Pero hubo una frase que me llamó poderosamente la atención. A grandes rasgos, decía que los sueños no eran realmente lo que recordábamos, sino una especie de exageración narrativa que hacíamos para darles encanto. Según Borges, hacemos esto porque vivimos rodeados por historias. Un ejemplo que daba para aclarar esta idea era el de una persona que sueña con un árbol y luego con un hombre. Al despertar, probablemente esa persona recuerde que soñó con un árbol que se transformaba en hombre. Y eso no es cierto, no es lo que pasó, pero es lo que el cerebro decide contar. Esa reflexión me llevó a recordar una idea que tenía para un libro. Siempre creí que la historia de vida de cualquier persona, por más común o irrelevante que pareciera, podría ser muy interesante de leer. No voy a justificar esa idea ahora porque no viene al caso, pero lo importante es que en esas dos ideas encontré un punto en común que evidentemente me llamaba la atención: las historias. Cuando hablo de historias, no me refiero a solo contar un cuento o inventar algo que no sea cierto. Creo que las historias son la clave o la razón de nuestra existencia. No se limitan a la ficción o a la narrativa. Nos rodean e interfieren desde el momento en el que comenzamos a tener conciencia, donde construimos nuestra identidad a través de relatos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Nos contamos historias para darle sentido a nuestras vidas, para explicar lo inexplicable y para mantener viva la memoria de lo que somos. Incluso cuando soñamos, seguimos creando narrativas que reflejan nuestros deseos o miedos más profundos. Y lo que más me apasiona de ellas es que, lejos de desaparecer con el tiempo, como tantas otras tradiciones, las historias se han multiplicado y adaptado. Lo que antes se transmitía oralmente alrededor de un fuego, hoy se comparte en redes sociales, películas, podcasts, libros, etc. Esta intensificación no es casualidad. Responde a nuestra necesidad constante de conectar con los demás y con nosotros mismos.
Vivimos en un ciclo de influencias donde las historias que contamos afectan a otros y las que escuchamos moldean nuestra forma de ver el mundo. Nos definimos a través de las narrativas que elegimos contar y las que decidimos creer. También pienso que las historias son un reflejo de lo que queda cuando todo lo demás desaparece. Las posesiones materiales pueden perderse, las estructuras sociales cambian, pero las historias permanecen como testigos del paso del tiempo. Son la herencia emocional y cultural que dejamos atrás. Al recordar a alguien, lo hacemos a través de sus historias, de lo que dijo, hizo o inspiró en los demás. Incluso las civilizaciones antiguas que ya no existen dejaron su huella a través de mitos, leyendas y textos que seguimos leyendo a día de hoy. Lo que perdura es cómo nos contamos a nosotros mismos y a los demás. Las historias son la forma en que dejamos una marca, en que seguimos existiendo incluso después de desaparecer físicamente. Las historias, entonces, no solo son la clave de nuestra existencia, sino también nuestra forma de trascenderla. Ahora sí, quiero abrir, a modo de charla, entre comillas, el desarrollo de este tema que nos convoca. Vamos desde el principio. ¿Qué son las historias? Muy probablemente, vos que me estás escuchando, hayas entrado a este video con una perspectiva diferente. Habrás pensado que iba a hablar de las historias en su modo más narrativo, por así decirlo, haciendo referencia más que nada a películas, libros, ficción, por ponerlo en una palabra. Pero estoy muy seguro, o casi seguro, de que cuando me empezaste a escuchar hablar sobre lo que eran las historias para mí, medianamente estuviste de acuerdo y comprendiste a qué hacía referencia. A lo que quiero llegar es que no inventé un término, no traje algo nuevo, innovador. No estoy aportando una luz sobre el tema. Esto es algo que en mayor o menor medida tenemos inconscientemente, porque nos es tan ajeno como propio. Como seres humanos sentimos la necesidad de narrar, de escuchar, de simplemente conversar en ocasiones. Yendo al origen de esto, las historias son nuestra forma de organizar el caos de este mundo. Las usamos, en gran medida, para lograr explicar lo inexplicable. ¿A qué voy con esto? Gracias a las historias, podemos saciar esa naturaleza que tenemos de encontrarle un sentido a todo. Necesitamos, para estar tranquilos, entender lo que nos rodea. Y muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, eso no nos es posible. No tenemos la capacidad de llegar a esa verdad. Por lo tanto, elegimos historias, hacemos historias para lograr estar tranquilos. Voy a poner un ejemplo para que terminemos de visualizar esto. Imaginemos que somos un guerrero del Imperio Maya. Nuestro día consiste en únicamente levantarnos temprano, lo que consideramos temprano en ese momento, que evidentemente como no hay relojes, es más o menos levantarnos cuando el sol sale. Nos levantamos y vamos al bosque, selva, lo que sea que haya en México, disculpen que soy malo para la geografía, a cazar algo. Un día nos levantamos, vamos a cazar, vemos un ciervo, algo raro, no suelen haber ciervos, quizás sí, nuevamente la geografía no es lo mío. Cuestión de que vemos un ciervo y ese ciervo lo matamos, así damos de comer a nuestra gente y demás. ¿Qué pasa? Al otro día nos volvemos a levantar a lo que consideramos la misma hora, en el mismo momento, pero el sol no está. El sol no salió hoy. Rápidamente podemos pensar de que, bueno, nos despertamos antes. Está bien, todavía no sale. Nos vamos a dormir de vuelta y nos despertamos en un rato. ¿Qué pasa? Cuando nos volvemos a despertar, el sol sigue sin salir. Ahí surge un problema grave. Para los mayas, el sol era un dios. El sol era todo. ¿Y qué pasa? Dios no quiso salir hoy.
Y si Dios no quiso salir, es por algo. Entonces, ¿qué sucede? Hoy te podría decir, che, es un eclipse. La Tierra gira, el Sol y la Luna se cruzan, bla, 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 bla. Pero, ¿cómo un maya va a llegar en ese momento a esa conclusión? Que hoy podríamos decir es la correcta, es la acertada. Es imposible que eso pase. Entonces, en ese momento se crea una historia. Sucedió esto. Ayer cazamos un ciervo, hoy Dios nos salió. Evidentemente, ese ciervo era un santo, por decir algo. Entonces, ¿qué pasa? Inventamos que por culpa de haber matado a ese ciervo, Dios se enojó y no salió. Entonces, damos una explicación a aquello que consideramos inexplicable. Gracias a eso, los mayas pueden seguir adelante. Bueno, de ahora en más no matemos más ciervos, así el sol sigue saliendo. Alguien podría estar pensando tranquilamente que esto de explicar lo inexplicable es un poco algo viejo, algo que ya no va. Hoy en día con las redes, con Google y demás, yo sé todo, soy un capo. Entonces yo que me sé todo, no me podría pasar estar en esa situación del maya. Yo me creo mucho más inteligente que ese momento. Entonces a ese alguien que está pensando en aquello, tengo que decirle que nada más lejos de la realidad. O sea, hoy en día siguen habiendo 1.000.000 de cosas que no podemos explicar, que no entendemos. Una cosa que quiero decir, sin ánimos de ofender a nadie nuevamente, es que una buena historia, si no la mejor, para explicar algo inexplicable que sigue estando presente a día de hoy, es la religión. ¿Qué pasa? La gente empezó a pensar que de dónde venimos, que qué nos hizo, que para qué estamos acá. Necesitaban encontrar un sentido, un propósito, un camino. Ahí es donde surge esto, sea real o no, no viene al caso, de esto que sería la religión. Mira, esto es así, se hace asá y se hace así. ¿Ok? Vos tenés que comportarte de tal manera y gracias a eso vos vas a poder, después de la muerte, que suele ser lo que más preocupa a la gente, vos vas a tener garantizado esto. Listo. Gracias a esa historia que viene a explicar algo que nos es inexplicable, como por ejemplo qué es el origen del mundo o por qué estamos acá. Gracias a estas historias es que encontramos cierta tranquilidad o conformidad en lo que es la vida. Como vemos, esto de las historias ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Antes podría llegar a haber sido un poco más ritual, esto de juntarse alrededor de un fuego, a compartir los conocimientos o contar cosas. Después puede haber pasado a los juglares, yendo de pueblo en pueblo, narrando hechos, hasta el día de hoy, en donde en las redes sociales, en nuestras conversaciones diarias, encontramos estas historias. Porque el acto de contar historias es algo que está siempre presente y que es muy complejo. Nuevamente, algo que hablaba al principio, el contarte una historia tiene un peso, tiene un valor en cada detalle. No es solo qué te digo, es cómo te lo digo. Si uso unos silencios, si tartamudeo, hay muchas veces que podemos saber más de alguien o de algo que nos están contando por cómo nos lo está diciendo que lo que nos está diciendo. De la mano con esto, tengo una cita de García Márquez que dice: la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda para contarlo. Usando esta cita como gancho, quiero hablar de un detalle que no quiero que pase por alto. Las historias, mejor dicho, el poder de las historias, no radica solamente en contar. Las historias tienen un origen, tienen una fuerza, porque hay alguien que las escucha. No es simplemente quien habla, quien las manda. Tiene que haber alguien para recibir esas historias. Y ahí es donde yo me encuentro con que, nuevamente vamos a poner otro ejemplo para formalizar esto, no me conocen,
no saben quién soy, no nos hemos visto nunca. Pero un día nos cruzamos por la calle y yo te paro y te comento: anoche mi perro no paraba de estornudar. No sabía bien por qué, no paraba, pero no paró un segundo de estornudar. ¿Querés que te cuente por qué? Y ahí van a pasar dos cosas. Primero, muy probablemente te asustes porque hay un extraño total en la calle que de repente se te arrimó para hablar y te contó eso que vos decís: ¿qué me está diciendo? Pero dejando de lado ese miedo inicial que puede haberte surgido, si vos estás tranquilo en que no te voy a robar, en que no te va a pasar nada, lo segundo que va a pasar es que te dé curiosidad escucharme. Te dé curiosidad porque si yo te estoy contando algo, es porque merece ser contado. Si yo te estoy diciendo: che, anoche mi perro no paraba de estornudar, ¿querés saber por qué? Vos vas a querer, en menor o mayor medida nuevamente, saber por qué. Después capaz te arrepentís igual, no voy a decir que no. Pero de mínima te llama la atención. Hay una curiosidad. Todos sentimos esa curiosidad. Porque esto además va muy presente en que gracias a estas historias es que al escuchar a alguien o a imaginar la historia de alguien más, nos acercamos no solo a esa persona, sino también a nosotros mismos, porque nos vemos reflejados en sus experiencias. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que muchas veces necesitamos escuchar a alguien para terminar de entenderlo. Voy a poner otro ejemplo para terminar de clarificarlo ya totalmente. Leer una noticia de que lamentablemente murió tanta gente por una catástrofe natural en X lado no nos va a significar tanto, no nos va a interpelar tanto como sí puede pasar de que nos crucemos capaz un tweet de alguien que haya vivido ese hecho y esté comentando lo que pasó. Muy probablemente el conocer la historia detrás de eso nos haga conectar más con el otro, porque las historias tienen un valor muy grande en lo cotidiano también. No todas las historias tienen que ser algo épico. No todas las historias son la receta de la Coca-Cola. Hay historias que vivimos día a día. Cuando te juntás a tomar mate con tu mamá, cuando salís a algún lado, hay constantes historias que nos rodean todo el tiempo, en todos lados, que nos ayudan a explorar la humanidad en todas sus formas. Gracias a estas historias cotidianas que surgen, es que muchas veces podemos encontrar realmente lo auténtico. Pocas cosas son más auténticas que un chimento, por decir algo, que te están contando simplemente por contártelo, con ninguna otra razón detrás. Esto de las historias, además, tiene una carga que muchas veces pasamos por alto, porque es cierto que en un principio aquel chimento que nos están comentando o tal cosa que nos están contando pueda que no tenga mucha carga en la vida de uno. Quizás podemos pensar que esta charla que estamos teniendo no pase a mayores, que muera acá, que puede ser lo más normal, ojo, no digo que no, pero digo que muchas veces puede pasar que esa cosa que nació así como una pequeñez termine siendo algo mucho más grande. Por ejemplo, me estoy conociendo con alguien, la primera cita fue en un bar en donde estamos charlando, bla bla bla, hablamos de miles de cosas, nuevamente, cosas banales, cosas cotidianas, nada, no me contó nada, no me relevó nada, así que vos digas, wow, me cambió la vida esto. No, porque no tiene por qué tampoco. Entonces, entre tantas cosas que se dicen, una de las que me dice ella es que le gusta mucho una banda, por decir algo. Vamos a poner que le gusta mucho Él mató un policía motorizado. Bueno, eso en el momento puede pasar como algo más. Como bueno, sí, me gusta Él mató y punto. Queda ahí, es algo que muere ahí. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner el ejemplo de que yo no veo a esa otra persona durante algunos meses. Desde ahí no nos vemos más. Y un día surge la posibilidad de volvernos a ver. Esta vez en mi casa, por decir algo. Entonces, ¿qué pasa? Esta vez, cuando ella está por venir, casi inconscientemente o no, no es relevante,
elijo poner una canción de Él mató un policía motorizado. Entonces, ¿qué pasa? Aquello que nació como algo pequeño, algo al paso, algo para que quede ahí, hoy puede tener mucha más fuerza o puede tener un peso mucho más grande. El sentirse escuchado, el sentir que le prestan atención. Entonces, muchas veces hay cosas que pensamos que no tienen el peso que realmente tienen. El escuchar a alguien, el cómo reaccionás a lo que alguien te dice, puede tener una consecuencia, una carga a futuro mucho más grande de lo que pensamos. Con esto busco que podamos, y me incluyo, ser un poco más empáticos con lo que escuchamos, así como también ser un poco más responsables con lo que contamos. Porque puede pasar que las palabras que elegimos no nos signifiquen un gran peso a nosotros, pero para quien las escucha, puede que sí. Y con quien las escucha, no me refiero a otro necesariamente. Algo que solemos pasar por alto es que no nos escuchamos. No solemos escuchar lo que decimos. Y esto nos afecta en gran medida, porque muchas veces estamos contando algo, sea cierto o no, que nos termina perjudicando, nos terminamos boicoteando a nosotros mismos. Por eso es importante que escuchemos nuestra historia, que seamos conscientes de lo que decimos tanto para afuera como para adentro. Quiero poner un ejemplo para terminar de clarificar esto. Lo voy a hacer muy explícito. No siempre es así, generalmente son cosas un poco más profundas, pero en este caso voy a poner el ejemplo de que yo voy al espejo y me veo gordo. Probablemente no lo esté. Es más, seguramente no lo esté, pero yo voy al espejo y me veo gordo. ¿Y qué pasa? Empiezo a actuar en consecuencia. Empiezo a creerme eso que yo mismo me estoy contando. Como yo estoy gordo, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Y muchas veces va a pasar de que hablando con los demás, siga con eso. No puedo comer aquello porque estoy hecho un gordo. Pensamos generalmente que nos afecta mucho más lo que nos dicen que lo que nos decimos. Pero estoy convencido que es totalmente lo contrario. Yo y solo yo soy responsable de mi historia, así como vos y solo vos sos responsable de la tuya. Esto, lamentablemente, es el mayor problema que hay, porque pongamos el caso de que alguien nos está afectando, lo podemos dejar de escuchar, pero a nosotros mismos no nos vamos a dejar de escuchar nunca. Entonces hay que hacer lo contrario, no hay que intentar dejarnos de escuchar, hay que escucharnos, hay que sentarnos una vez cada tanto y pensar qué historia estamos construyendo de nosotros mismos, qué nos estamos contando y por qué no estamos contando eso. Antes de continuar, quisiera que si te está gustando pudieras comentar qué te está pareciendo, a qué conclusiones has llegado, incluso si te animás, que comentes qué historia te estás contando a vos mismo. La idea con esto es terminar de desarrollar este tema que nos convoca desde otras perspectivas. No quiero que esto solo muera en mi opinión como si fuese una verdad absoluta. De la mano con esto último, quiero que continuemos con la verdad. Ya en el ejemplo anterior mencioné esto muy brevemente. Esto de que me iba a ver al espejo y me veía gordo, podía ser verdad o mentira que estuviera gordo. Pero en este contexto era irrelevante. ¿A qué voy? La verdad en las historias siento que tiene un peso desmedido. Casi como si decir que algo no es de verdad no tiene valor. Muy probablemente si yo te dijese ahora si te parece bien mentir, lo primero que se te venga a la cabeza es estar en desacuerdo. Quizás si te detenés a pensarlo unos segundos, me digas que bueno, depende del contexto y demás. Y ahí es donde quiero llegar. ¿Por qué en algunas ocasiones te parecería bien mentir y por qué en otras no? Seguramente no tengas la respuesta o la respuesta carezca de fundamentos reales con un gran sentido detrás. ¿Por qué? Porque la verdad, como tal, en su sentido literal,
casi nunca está presente. O sea, la verdad en un sentido más profundo no la tengo, no la tiene nadie. Es algo lo que no tenemos al alcance. Y si me lo traes a un entorno más cotidiano, más banal, como puede ser X se llevó X cosa, podría decirse que sí, puede que esa sea la verdad, puede que conozcamos esa verdad, pero no deja de ser subjetiva, no deja de ser de que quizás para mí lo que yo pienso es mi verdad y lo que vos pensés, al contrario de la mía, sea tu verdad. Y no por eso una de las dos tiene que estar mal. En algunas ocasiones sí, en algunas ocasiones no. Entonces ahí, ¿qué sucede? En las historias solemos castigar que no haya verdad. Ahora, por ejemplo, yo comencé este episodio hablándoles de un sueño que tuve. Yo podría decirte que sí, efectivamente tuve ese sueño, o que no, que simplemente lo usé como un recurso para poder entrar al tema de hoy. A lo que yo me pregunto, si ese sueño fuese mentira, ¿hubiera afectado la experiencia que tuviste con este episodio? ¿Hubiese causado que el mensaje que yo buscaba transmitir se perdiera o careciera de sentido directamente? Me parece que esto de la verdad en las historias juega un rol más secundario. No es tan importante si lo que se dice es verdad o es mentira, porque al fin y al cabo, nuevamente, el cómo se dicen las cosas habla más de lo que se dice. Si te mintiese todo el tiempo, generarías una percepción sobre mí acorde a ello, porque al fin y al cabo, una historia puede crear conexiones, despertar emociones y ayudarnos a entender quiénes somos, sea verdad o mentira. Ya para ir cerrando, una historia puede ser un refugio emocional, un lugar donde encontramos consuelo, inspiración o respuestas a preguntas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Tan solo una historia puede ser la chispa que impulse a alguien a luchar por un sueño, a perdonar un error o a cambiar el rumbo de su vida. Porque incluso la historia más simple tiene el poder de transformar corazones y mentes, de cambiarnos a nosotros mismos y tal vez, ¿por qué no?, de cambiar el mundo. Las historias, sean valoradas o ignoradas, ciertas o imaginarias, son los que nos queda cuando todo lo demás desaparece. Son el eco que dejamos atrás, la manera en que seguimos existiendo en los recuerdos de quienes nos escucharon. Ese es un poder gigantesco que muchas veces ignoramos. Por eso te invito a detenerte de vez en cuando, a escuchar la historia que te estás contando y a preguntarte qué historias les estás dejando a los demás. Al final, contamos historias porque las vidas humanas no solo merecen ser contadas, merecen ser recordadas. Me encantaría contaros historias, pasaría horas aquí y vosotros seguiríais conmigo, porque las historias hacen que aquello que parece a veces aburrido y difícil, que no tiene nada que ver conmigo, sí tenga que ver conmigo. Las palabras se buscan, se encuentran, se juntan y crecen y se van convirtiendo en cuentos, en historias que quieren ser contadas. Y entonces las palabras se sacuden dentro de mí queriendo salir, queriendo darse y compartirse. Y entonces yo las dejo ir. Un gran escritor del siglo XVII, Sir Thomas Browne, creía que nuestra memoria de los sueños es más pobre que la espléndida realidad. Y otros, en cambio, piensan que nosotros mejoramos los sueños. Es decir, si pensamos que el sueño es una obra de ficción, y yo creo que es una obra de ficción, posiblemente sigamos fabulando en el momento de despertarnos, y luego, sin duda, cuando contamos los sueños. El storytelling, que es antiquísimo, es una forma inmediata de enganchar la atención. Pero no solo es una forma inmediata de enganchar la atención, es una forma directa de entrar en contacto, en comunicación con el inconsciente a través del hemisferio derecho del cerebro. Porque el hemisferio derecho del cerebro lo que le gusta son las historias que las puede bañar con su imaginación, con olores, con colores. Si tú le das los datos fríos, al hemisferio derecho no le interesan para nada, al izquierdo sí, todo para el izquierdo. Pero el derecho es el que te cambia. Entonces,
ciertas historias han tenido la capacidad de cambiar directamente la vida de personas. Porque han movido y dice, ¿pero esto dónde sale? Yo entré de una manera y salgo otra diferente. ¿Qué ha pasado? Es el poder de las historias. Pero claro, historias contadas con la pasión de aquel que las vive. Contadas con arte, no simplemente con ciencia. No solamente os explico una historia, es vamos a vivir juntos esta historia. Si los destinos de Edgar Allan Poe, de los vikingos, de Judas Iscariote y de mi lector son secretamente el mismo destino, el único destino posible, la historia universal es la de un solo hombre. Jorge Luis Borges en Historias de la Eternidad. Esta cita no solo nos recuerda que, al final, todos compartimos el mismo destino, sino también que nuestras historias individuales terminan entrelazándose en algo más grande, una historia universal. Una trama en la que se mezclan el amor, el miedo, la esperanza y las decisiones que tomamos. Y es justamente en ese cruce entre decisiones y emociones donde surge un desafío constante: encontrar equilibrio. De eso hablaremos en el próximo episodio.